7. Casi todos los días y casi siempre, al promediar la tarde, cuando la prisión es más agobiante, la puerta de mi celda se abre y alguien es obligado a entrar en ella. A veces, al cabo de un rato, alguien más. Mis nuevos compañeros miran alrededor de sí mientras la puerta vuelve a cerrarse y los pasos del guardián se alejan por el corredor. Después, sin mirarme, me dicen buongiorno o buonasera y se desploman sobre el banquillo y se quedan inmóviles. Yo les devuelvo el saludo sin dejar de escribir, porque a esa hora me dedico a escribir y porque sé que la mejor forma de inspirarles confianza es hacer de cuenta que no están allí. Tienen entonces oportunidad de estudiarme a sus anchas, y me estudian larga, pacientemente, minuciosamente. Si levanto los ojos, vuelven los suyos con discreción y rapidez notables, porque, sobre todo entre los sicilianos, cuya mirada, clavada en mí, no alcanzo sin embargo a sorprender. Cuando el examen se ha prolongado lo suficiente como para dejar establecido mediante imponderables pruebas que no soy, a pesar de escribir, ni un soplón, ni un burgués, como hay tantos, llega la primera pregunta, siempre la misma. ¿Qué escribes? Mi respuesta es también la misma. Mis recuerdos. Permíteme continuar. Pero, ¿qué recuerdos? Desde aquí, la charla, o mejor dicho, el interrogatorio se orienta según la personalidad de quien la formula. Todos sienten curiosidad por saber con qué clase de individuo habrán de pasar la noche, generalmente la primera de su encierro, pues estamos en lo que suele llamarse una cárcel de contraventores. Allí van a parar sin discriminación los delincuentes de poca monta y los sospechosos de cada día antes de la tarea de identificación, que al cabo de un par de días a lo sumo los conducirá a la libertad condicional o al juzgado donde se diligencia su caso. Si son condenados, cumplirán la pena en otros establecimientos carcelarios, especializados y más severos. En esta casa dependemos tan solo de la policía. Instalada en un convento del siglo XVIII, nuestra prisión no tiene nada de terrible. Asegura a sus huéspedes una transición bastante dulce entre su vida vagabunda y la suerte que les aguarda. Presenta simultáneamente características de albergue para la juventud, de centro de reclutamiento y de enfermería de campaña, pues es muy fácil desembarcar aquí con equimosis o con un ojo desfigurado. No ceso de bendecir a los santos y dulces religiosos cuya extinta caridad impregna en aún el aire que respiramos. Sus virtudes edificaron para consuelo de nuestros pecados este sólido recinto que nos protege del frío. Algunos ornamentos, aun de los más delicados, han resistido tanto a la rudeza del actual destino del monasterio como al bombardeo que devastó a San Lorenzo Fuori le Mura. Un ala del edificio quedó entonces desportillada, pero el conjunto sigue en pie, y muy fuerte felizmente, pues una prisión moderna estaría organizada en forma muy distinta y en consecuencia sería mucho menos habitable. Gozamos de todos los encantos de la comodidad monástica, y se han instalado duchas muy suntuosas en la antigua sala del capítulo. A decir verdad, los grifos apenas funcionan, pero más vale cambiar de camisa entre las marqueterías del palisandro que no estar en exhibición día y noche, como los animales, tras los borrotes de una jaula. Dicho sea de paso, nuestros contemporáneos carecen por completo de gratitud hacia los antepasados que, sin conocer siquiera la comodidad ni la aviación, nos legaron las únicas viviendas suficientemente amplias como para ser adaptadas a nuestras necesidades de hombres civilizados y lo suficientemente sólidas como para ser a prueba de bombas. Aún convertida en desván, una construcción del Renacimiento continúa siendo una morada deliciosa y confortable para los propietarios que allí se hacinan hoy en día, y una catedral del siglo XII puede afrontar las armas del siglo XX con menos daños que un building. No se podría meditar mucho que digamos a tales alturas. Los recién llegados que me tocan como compañeros de una noche, anonadados aún por la aventura que acaba de concluir con la detención, comienzan pues por observarme e interrogarme, cada cual a su manera. Algunos me toman por periodista, otros por algo así como un escribano público o benévolo secretario de la dirección, y todos por un extravagante más o menos inofensivo. Pero su perplejidad aumenta cuando, al echar una ojeada sobre mi hombro, advierten que no tengo buena letra. Entonces, ¿por qué escribo? ¿Tus recuerdos? Me dijo Ambrosio. ¿Qué recuerdos? ¿Tus recuerdos de la guerra? Mejor sería que escribiera los míos. No, le respondí, mis recuerdos de Roma. ¿Y por qué motivo? Me preguntó él. ¿Quién te paga por este trabajo? ¿Quién se interesa por las inmundicias de esta puta ciudad? Nadie más que yo, Argüí. Me cuento la historia a mí mismo. ¿Qué historia? ¿La historia de los antiguos emperadores? ¿La del fascismo? ¿La del gobierno? Porca miseria.
Ah, no, solo la mía. Todo lo que me ha sucedido, la historia de mis historias, mi tempo di Roma. ¿Comprendes ahora? No, no me comprendía. Nadie comprende. La singularidad de mi empresa los intimida. Acaban por respetarla sin creer en ella y callan por temor a hablar más de la cuenta. ¿Y si yo anotara sus palabras y sacara de ellas conclusiones reveladoras? Para ser veraz, me enseñan muchas cosas pero sin decir nada, y cuando cae la noche y la cena ha concluido y yo he plegado ya el estante que me sirve de escritorio, somos amigos. El camastro bajo me corresponde como privilegio por mi mayor antigüedad. A veces antes de dormirse mi compañero se inclina hacia mí, su enorme manaza avanza a tientas, desciende lentamente ante mis ojos cual enorme araña nocturna, busca la mía en las sombras y por un instante la estrecha en silencio. No se tiene idea de los tesoros de ternura y pudor que están ocultos en las cárceles. No me siento desdichado ni tampoco inquieto. No es para tranquilizar a Jerónima que río y chanceo en voz alta cuando viene a verme con Pía. Pía llena el locutorio con interjecciones ahogadas y se enjuga a cada instante los ojos. Representa admirablemente su papel de suegra martirizada. Jerónima, que lo adivina todo, la llama al orden y se muestra tan calma como yo, excepto días pasados, cuando su madre me reprochó tener corazón de piedra porque yo no sentía la pérdida de Sir Craven. Semejante observación me dejó atónito. Hubo un tremendo silencio. Después, Jerónima trató de tonta a su madre. Paulino no las ha acompañado sino una sola vez, pero me envía cigarrillos. No tiene nada que decirme. También él padece, a juzgar por las apariencias, la dramática concepción que su mujer se ha forjado de la existencia. ¿Qué razón tendría yo para dramatizar? Precisamente en momentos en que la vida que llevaba se me tornaba insípida, mi destino decide apartarme de ella para arrojarme, más exactamente para alojarme como en reserva, en esta prisión donde los días transcurren con morosidad, ociosos, despreocupados. Desearía aún más inconvenientes, algunos legítimos problemas, incluso algunos sufrimientos, que me distrajeran de todos los motivos que tengo para considerarme a mí mismo con horror. En comparación con la que padecí en Alemania, donde sin embargo era inocente, mi cautividad tiene más bien carácter de vacaciones apenas forzadas. A decir verdad, es ilegal. No estoy condenado ni acusado. Entre las costumbres que las democracias han heredado, no muy a disgusto, de las dictaduras, la de meter gente a la sombra por simple precaución es acaso la más duradera y la más universal. Ahora bien, no pesa sobre mí denuncia alguna. A lo sumo, soy apenas sospechoso por haberme mezclado sin muchas vacilaciones en un asunto más extravagante que turbio, extranjero para colmo de males. Reúno todas las condiciones necesarias para que la policía estime interesante y cómodo mantenerme al alcance de su mano. Estoy a su disposición, eso es todo. Y si me invita de vez en cuando a comparecer en la oficina del director, otrora funcionario del fascismo, que me habla de la lluvia y del buen tiempo, y que me formula al pasar preguntas indiscretas y cordiales. El tono que emplea conmigo se parece al que adopta el patrón del garage, convincente, civilino, paternal. Está convencido de que acabará por descubrir hechos ocultos. Como no hay hechos ocultos y yo no intento nada para apresurar la hora de mi liberación, este estado de cosas puede prolongarse. No lo lamentaré. Que se investigue mi pasado, que se examinen mis documentos tanto como se juzgue menester. En resumen, todo el mundo está contento. La República es muy buena persona y hasta Jerónima comprende, sin que yo se lo explique, que este pequeño paréntesis es saludable para nosotros. El caso de Enrico es más grave. El director suele interrogarme a veces respecto de él. Seré citado como testigo en su juicio. Naturalmente finjo total ignorancia y no cabe esperar de mí ninguna revelación. Pero el juez que entiende la causa reconstruye uno por uno los antecedentes de Enrico a partir de su condena en Milán. Descubre embrollo tras embrollo, y el pobre muchacho no se librará de Ergástolo. Ni siquiera la condesa Nerelli y Monseñor Guadalcante se salvarán de testimoniar en el proceso. Todo el mundo está en el baile. Un poquitín más y hasta la embajadora de Norteamérica se habría visto también comprometida. Ambrucci está en libertad, pero en forma condicional. La policía está intrigada sobre todo por las relaciones que él, Lala, Enrico y yo manteníamos en Milán. Se piensa en una banda organizada desde mucho tiempo atrás, pero, con excepción de Enrico, no tenemos ningún delito en nuestro haber. Se trata de saber qué hacíamos, ni trata de blancas, ni contrabando de divisas o drogas, ni política subversiva. ¿Qué entonces?
Y sin embargo, me ha dicho el director, todos ustedes son por naturaleza individuos subversivos, aunque no hayan cometido ninguno de los delitos configurados en los códigos. Forman una bondita pandilla de chiflados, y los chiflados son peligrosos para el Estado. Evidentemente tiene razón, pero no sabe nada. En el fondo de sí mismo sospecha algo distinto, pero esconde su juego sin perder las esperanzas de que me sonsacará la confidencia, el descuido, una palabra de más que lo ponga sobre la pista. La marquesa y Orfeo estuvieron a un paso de ser detenidos por tentativa de estafa. La justicia no alcanza a comprender que su proyecto de congregación y su amor por los animales eran en principio desinteresados. Felizmente para ellos nadie entabló querella. Más felizmente todavía, desaparecieron al mismo tiempo que el norteamericano la noche del accidente. Están en París, desde donde Lala me envió una carta que el director leyó delante de mí. Querido, me decía, no hemos abandonado nuestro ideal. Todas las noches a medianoche al volver de Montparnasse damos de comer a los gatos vagabundos de Luxemburgo. Los pobres animalillos nos conocen y nos quieren. Acechan el momento de nuestro paso y nos llaman a través de las verjas de la calle Guillemer. Otras personas, llegadas a veces de barrios muy apartados, se suman a nosotros para socorrerlos. Ante tan noble espectáculo los ojos se me llenan a menudo de lágrimas. Cosas tales son sólo posibles en París. Hemos hallado al fin el ambiente que nos conviene. Por otra parte, tanto ella como el Cavaliere estaban a punto de alcanzar su celebridad. La película que las cámaras habían rodado en Piazza San Ignacio era proyectada sobre todas las pantallas del mundo, en los programas de variedades. Orfeo se había procurado una copia que usaba para demostrar a las almas sensibles la pureza de sus intenciones y a los productores, con igual éxito, su talento de creador. Estaba en vísperas de filmar un contrato para Hollywood. La policía romana también posee, claro está, una copia de esa película y se esfuerza por descubrir en ella alguna pista. Se me ha hecho asistir a una función privada en el despacho del director. Se proyectaron con cámara lenta las escenas principales y se me acosó con preguntas insidiosas. El director estaba sorprendido por mi tardía llegada al lugar del accidente. No me tomé el trabajo de demostrar la poca participación que tuve por casualidad en el espectáculo. Se me había careado anteriormente con mi amigo el monitor, que después del examen y siendo ya de noche me había acompañado hasta I Pie di Marmo. Pero ese testigo de mi inocencia me ayudó poco y nada más, pues más bien a su pesar, y es muy lógico que condescendiera apenas a reconocerme. Yo no había esperado hasta ese momento para recomendarlo a Pía y a su hija. Había ingresado como lavacopas en el restaurante de Chino. La película es realmente soberbia, por lo menos en sus primeras 3/4 partes. De la última nada puedo decir, pues me fue ahorrada la visión de Sir Craven agonizando entre mis brazos. Me había desvanecido en el sillón del director. Tal debilidad fue considerada sospechosa en sumo grado. Pero la prueba indiciaria que el director hubiera preferido a cualquier otra es la súplica que Lala depositó a los pies del Santo Padre el día de la apertura de la Puerta Santa. Nadie recuerda haberla leído. Toda esa papelería se ha extraviado. El director arriesgó una solicitud de informaciones ante la Secretaría de Estado y ha recibido en respuesta la bendición pontificia transmitida por la Sagrada Congregación del Rito. Los archivos del Vaticano son impenetrables y la Interpol no franquea los muros de la Ciudad Santa, asilo supremo de la libertad y del secreto de las conciencias. El director se afana para dejar traslucir en nuestras conversaciones, aunque con toda la prudencia necesaria, las dudas que alimenta acerca de la naturaleza de la amistad que me profesaba Sir Craven. Las particulares inclinaciones de éste, según me afirma, eran de público conocimiento, y a mí me convendría no negarlas. Jamás tuve pruebas de nada semejante, he respondido. Todo lo que tengo que declarar es que ni siquiera una vez mi querido y noble amigo se permitió en mi presencia un ademán, una palabra que pudieran desagradarme. Eso no demuestra nada, arguyó con buen sentido el director, pues ignoro por completo qué es desagradable para usted. Debo decidirme, pues, entre dos posiciones igualmente peligrosas, o bien caer de las nubes, o bien mantener mi sonrisa, negar a mi amigo con mi candor, o menospreciarlo con mi indulgencia, declararlo inocente o perdonarlo, no ser creído o ser sincero, pasar por imbécil o pasar por cínico, y en ambos casos por comediante.